Bien, amados, sean bienvenidos el día de hoy. Dios ha querido el día de hoy no tan solamente honrarnos con estar aquí con vida, sino también de ser instruidos en todo aquello que implica la palabra de Dios con respecto a cómo debemos ser formados. El día de hoy vamos a continuar. Recuerde que el discipulado que hemos comenzado la semana pasada lo hemos denominado edificando el carácter del Hijo, ¿no? Para edificar el carácter del Hijo, lo primero que tenemos que en nuestros corazones evidenciar es que somos hijos. Eso es lo primero que debemos destacar en nuestra vida. Si usted se siente hijo, va a poder ser edificado. Si usted se siente que es un extraño en medio de un lugar, obviamente usted no va a poder hacer uso de todo aquello que Dios haya provisto para usted en medio de la elección que Dios hizo de usted. Por lo tanto, esta palabra, si es para usted, es porque usted es hijo. Si a usted no le interesa esta palabra, es porque no es hijo. A los hijos les interesa ser instruidos, les interesa ser destacados, pero no para destacar nosotros, sino que para que Dios destaque en nuestra vida. Ese siempre tiene que ser el fin, que Dios destaque en su vida. Y cuando Dios destaca en su vida, usted es destacado. Somos destacados, ¿no? No pasamos desapercibidos. ¿Y por qué no pasamos desapercibidos? Porque Jesucristo, cuando anduvo en la tierra, jamás pasó desapercibido. Nunca. Entonces, el que carga el carácter del Hijo, el que carga el carácter del modelo, del diseño que nosotros somos, no pasamos desapercibidos en la vida. Amén. Así que en esta mañana vamos a leer el texto base sobre el cual estamos instruyendo a la iglesia y comenzando este discipulado, que está en 1 Corintios capítulo 3, verso 10 al 13. Todo el discipulado lo vamos a hacer en ese mismo texto, pero a medida que vayamos desarrollando domingo a domingo vayamos desarrollando la temática de este discipulado, vamos a ir hablando de otros versos de la palabra del Señor. Entonces dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Amén. Lo primero que debemos aprender, ¿no? Hay muchas cosas, vamos a ir, este texto es muy profundo, pero a medida que vamos discipulado tras discipulado, vamos a ir desglosando poco a poco este texto para no tener que hacerlo solamente en una pura impartición. Hoy día quiero destacar que toda obra que usted haga va a ser probada por el fuego, ¿no? Todo lo que usted haga va a ser probado, siempre. No hay nada que no haya de ser probado. Ahora, lo determinante en esto es que todo aquello que tenga un material volátil, combustible, va a ser destruido, ¿no? Entonces, no quiero entrar en el tema, entrar en el tema de lo vanidoso que hay dentro de muchas edificaciones. Eso lo voy a dejar para otra lección, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de la perseverancia, ¿no? Pero quisiera destacar que el fuego lo prueba todo, absolutamente todo, ¿no? Las buenas construcciones, el fuego la prueba. Hay construcciones que cuando se queman y los fundamentos, las paredes, la estructura en sí
es una estructura noble, puede quemarse todo lo que es división dentro de un edificio, pero la arquitectura y lo que es la masa más vital y elemental dentro de una construcción, normalmente cuando logra quemarse todo lo que es volátil, lo que es perecedero, se vuelve a reconstruir sobre lo que ya el fundamento está sólido, ¿no? Y se vuelve a levantar. Ahora, el edificar, que es el tema que nos compete, ¿cómo edificamos el carácter de los hijos? ¿Cómo edificamos el carácter de las personas que son hijos? Por poner un ejemplo, yo como padre de un hogar, ¿cierto? Yo tengo 4 hijos y los hijos que Dios nos ha añadido en Fernanda, en Josefa. ¿Cómo edificamos sobre ellos? ¿Cómo edificamos sobre ellos el carácter de un hijo? ¿No? Lo primero, una de las cosas que más nos cuesta a nosotros edificar en los hijos es que los hijos no se ofendan por todo lo que uno como padre les dice, porque de pronto un hijo interpreta el reto o la corrección dependiendo de cómo uno corrigió al otro, ¿no? Entonces el padre siempre es medido de acuerdo a cómo corrige al otro hermano. Cuando uno corrige a uno de los de la familia, normalmente uno dice, pero papá, tú a él no le dijiste esto cuando se equivocó en esto. Entonces, de pronto, el padre siempre es medido en cómo tú vas corrigiendo. Y siempre se van comparando con otro. Y lo que un padre nunca debe hacer es comparar a los hijos, ni ponerlos como ejemplo en el sentido del comportamiento, porque cada uno de los hijos tiene un ejemplo de comportamiento que va a ser destacable en un área, no todos van a destacar en lo mismo. Por lo tanto, las virtudes de un hijo tienen que ser evaluadas a la luz de lo que el carácter de ese hijo representa. Por eso, una corrección hacia un hijo no puede ser igual a la de otro hijo, porque los comportamientos son diferentes, las virtudes son diferentes, las habilidades son diferentes, las disposiciones son diferentes. Entonces, ¿cómo vamos edificando entonces? ¿Cómo vamos edificando nuestra vida? ¿O cómo la edificamos nosotros los padres? Entonces, el edificar ha formado parte de la vida del ser humano desde tiempos inmemoriales. La Escritura nos muestra los deseos de la creación humana de darse a conocer por medio de lo que edifican, ¿no? Usted sabe que cuando alguien edifica un edificio, ¿qué es lo primero que ponen en la entrada? Este edificio, ¿cierto?, fue obra del arquitecto tanto. Mire, vaya usted ahí a Prat, donde están los edificios antiguos, usted va a ver unas placas donde dice el nombre de los arquitectos. Porque cada edificación de aquellos tiempos, ahora no lo he visto mucho en los edificios nuevos, veo solamente el nombre. En algunos aparece el nombre de los arquitectos, pero en los de Prat, en los que son más antiguos, siempre aparece el nombre del arquitecto. Entonces, la edificación en el pasado, y ojo, no solamente estoy hablando de 80, 70, 100 años atrás que tienen los edificios de ahí, de esa calle, sino que también en la Biblia también, en Génesis capítulo 11, verso 4, ahí aparece también el carácter de los hombres de aquel tiempo, ¿no? Y ese texto dice que los hombres, cuando decidieron edificar, pusieron los ojos en una edificación no para que llevara el nombre de Dios, sino que para que llevara su propio nombre. Y el texto dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Entonces, cuando tú quieres edificar, normalmente, cuando tú edificas algo, eso tiene el sello de lo que tú has hecho. El sello de lo que tú edificas, da a conocer quién tú eres. Sea que edifiques bien o que edifiques mal. No, todo lo que tú edifiques va a tener tu sello, tu nombre. Así como Nimrod, porque aquí el que dijo estas palabras fue Nimrod, ¿no? Y él se edificó un nombre. Y el nombre que él tenía era un guerrero poderoso, ¿no? Poderoso guerrero era él. Entonces, edificar ha sido siempre parte de todos y cada uno de nosotros. ¿Qué sucede cuando una persona no tiene directrices para saber edificar? ¿Qué hace una persona que no tiene idea de cómo edificar? ¿O qué hace una persona que no tiene las nociones básicas
para poder llevar adelante o hacer un emprendimiento, porque todo en la vida es un emprendimiento, ¿no? Cuando una persona quiere hacer un negocio, eso es un emprendimiento y eso tiene el sello de esa persona. Entonces cuando usted ve la pelotita esa, la manzana esa con la mascada en el costado, eso tiene un distintivo, no tiene para qué llevar un nombre. Cuando usted ve esa manzanita, habla del famoso multimillonario, ¿cómo se llama? Steve Jobs. Él fue el que creó eso. Steve Jobs. Entonces cuando todos ven esa manzanita, todos saben que es legendario, el nombre de eso. ¿Por qué? Porque es el distintivo. Toda esa maquinaria está edificada por una persona llamada Steve Jobs, o que se llamó, porque ya no está entre nosotros, ya partió. Entonces, todos los hombres cuando edificamos, siempre queremos edificar, y lo primero que uno tiene que siempre preguntarse, edificar ¿para qué? ¿O para quién? ¿O por qué? ¿Se ha dado cuenta que nosotros cuando los adultos, normalmente cuando nosotros nos queremos casar, yo no me recuerdo que cuando me casé con mi esposa, no sé cuántas cosas le habré prometido, pero normalmente cuando uno se quiere casar uno promete el oro y el moro, ¿no? O sea, uno promete tantas cosas sin saber si uno tiene todos los recursos para toda esa edificación. Y normalmente, lógicamente, para que la persona se asombre, la mujer para que se rinda ante los planteamientos y las propuestas que uno como varón le hace a una mujer, obviamente uno va a prometer quizás hasta la luna, ¿no? Eso es imposible traerlo, pero hay personas que lo han hecho. Entonces, la edificación siempre tiene que ver con el sello de lo que tú vas a lograr y lo que tú vas en el tiempo a demostrar si lo pudiste edificar o no. Entonces, la forma en cómo vamos dándole figura a nuestra edificación espiritual, en este caso de lo que estamos hablando, comenzamos hablando de lo natural, pero lo natural también es una ilustración de lo espiritual. La forma en cómo vamos dándole figura a nuestra edificación espiritual evidencia y manifiesta los materiales con los cuales construimos nuestra vida. Dios a lo largo de la vida nos irá llevando por caminos que, aunque para nosotros sean extraños, serán los que nos llevarán de una u otra manera a nuestro propósito y desarrollo pleno en Él. Así Dios lo demostró con muchos hombres de Dios y mujeres de Dios. El énfasis, entonces, del discipulado que estamos teniendo es aprender cómo edificar nuestra vida en Dios, lo que se trasunta en el bienestar espiritual que a la larga tendremos por haber hecho las cosas conforme a su diseño, en forma correcta, plena, respetando siempre los protocolos de Dios. Entonces el apóstol Pablo nos indica, en la primera lectura que hicimos, ya el apóstol Pablo nos indica que el fundamento ya está puesto, ya tenemos el fundamento. El fundamento está puesto, solo debemos elegir de qué forma edificaremos nuestra vida y los materiales que vamos a usar para edificarla. Entonces cuando el apóstol dice que el fundamento ya está puesto y cada uno tiene que ver cómo va a sobreedificar sobre aquello, ¿qué implica que usted observe cómo usted va a sobreedificar? Como el fundamento de nuestra vida es Jesucristo, lo que nunca va a ser destruido es el fundamento. Pero lo que usted construya, sí puede ser destruido. Entonces, es bueno que usted sepa esto. Mientras usted esté parado en el fundamento de Jesucristo, no tema. Lo único que puede temer es que se le viene abajo el edificio que usted construyó, pero al menos siempre va a tener la posibilidad de usar el mismo fundamento, porque el fundamento es inamovible. Amén. Todos los que hemos construido en alguna medida mal y hemos tenido que ver nuestro proyecto hecho pedazos y todo en el suelo, al menos hemos tenido el fundamento para volver de nuevo a construir sobre ese mismo fundamento que ha contenido nuevamente y ha sostenido el nuevo emprendimiento. Nosotros los seres humanos siempre podemos tener la bendición de ir dando pasos diferentes a medida que Dios nos va enseñando. Entonces, edificar una vida espiritual sólida, estable y plena, el apóstol Pablo nos exhorta que ya tenemos el fundamento. Entonces, cuando usted y yo edificamos en forma plena, estable, sólida,
todo eso le dará protección a todo lo que esté bajo esa edificación, ¿no? Usted puede solamente proteger lo que está bajo esa edificación y puede ser una inspiración para aquel que quiere construir mirando su modelo. Entonces, nosotros tenemos dos impactos muy grandes. Cuando edificamos bien, en forma sólida, estable y permanente, tenemos dos niveles de impacto, el interno y el externo. El interno es el que a usted lo cubre y el externo es aquel que se inspira en lo que usted ha construido. Entonces, edificar para nosotros los hijos de Dios no es un tema de querer hacerlo como uno quiere, sino que es querer hacerlo a la medida y al diseño de Dios. ¿Para qué? Para que el mundo vea que los diseños de Dios son estables. Porque si usted logra ser una persona inspiradora, ser una persona admirable para los que le ven su edificación y su construcción, esas personas se van a acercar a usted, van a venir a usted para pedirle a usted los lineamientos que usted tomó en su vida para edificar. Mire, me acuerdo hace un tiempo atrás, una persona se acercó a mi esposa en la casa cuando ella estaba barriendo el patio y le preguntó quiénes eran los maestros que habían hecho la casa. ¿Te acuerdas, mi amor, que una persona te preguntó? Claro, porque la casa usted la ve, es bonita, imponente. Claro, la edificación que hicimos no fue fácil. Pero nosotros, la persona que comenzó la edificación, no fue la persona más idónea. Vamos a usar esa palabra. No fue la persona más responsable. Porque en el camino tuvimos que ir arreglando algunas cosas hasta llegar a lo que hoy tenemos en la edificación. Y no fue un tema fácil. O sea, varias personas que metieron sus manos maestras, obviamente uno ve un formato de una persona que dice yo sé hacer esto, pero otra cosa es cuando ya comienza a ejecutar. Y nos dimos cuenta de algunas problemáticas que muchos han tenido en la vida con maestros que de pronto dicen que saben hacer una cosa y después no la saben. Y uno tiene que salir no a reparar, pero sí a reacondicionar lo que se comenzó. Entonces, usted tiene dos impactos en la vida, el interno y el externo. Hay personas que se fijan en lo externo. Hay fachadas que han sido muy buenas, pero cuando ha venido la inclemencia del tiempo, ha evidenciado que la prolijidad con la cual se llevó adelante esa construcción no fue tal. Estaba mirando hace unos días atrás una tremenda denuncia de un condominio en Santiago, de un condominio de unas casas que valían 120 millones. La primera lluvia se llovieron, el 50% de las casas se llovieron. Eran unas casas mediterráneas, que era atroz. La gente llegaba a estar con depresión, porque toda la inversión de su vida se había ido en esa inversión, en esa mala construcción. Entonces, usted cuando construye, usted puede ser una inspiración para que la persona se proyecte, o en verdad usted la deje en la más paupérrima de las depresiones. Entonces, usted tiene dos impactos: el impacto interno, que es a los suyos, y el impacto externo, que es a los que pueden inspirarse en usted. Entonces, edificar y construir no es un tema de ánimo. No es que usted diga hoy día estoy de ánimo de construir, no. ¿Por qué? Porque usted tiene una herencia que Dios ha puesto en sus manos y debe edificarla bien. Y esa herencia también tiene que mostrarle al mundo que lo que Dios a usted le ha dado para edificar es algo sólido, estable, permanente y que puede servir también de modelos para otros. Entonces edificar no es un tema de que si usted quiera o no quiera. Si usted es hijo, tiene que dar a entender y tiene que dar a demostrar que usted es hijo. Entonces, la palabra de Dios nos muestra muchos textos acerca de cómo edificar. Proverbios, vamos ahí al capítulo 24, verso 3. Proverbios 24, verso 3 dice: con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Mire, no tan solamente usted requiere sabiduría para el primer proyecto es edificarla, el segundo es mantenerla. Entonces, usted lo primero que necesita es sabiduría para hacer algo, pero también necesita prudencia para mantenerlo en el tiempo. Y eso es vital, porque hay personas que se quedan en la primera parte, pero la segunda la omiten. Por eso las personas que de pronto
por un destello de sabiduría dado por Dios, pueden edificar una buena vida, si en el tiempo no son prudentes, lo mismo que edificaron se les puede venir abajo. Por eso, edificar la sabiduría, edificar con sabiduría, te da la seguridad de lo que has construido. Claro, porque lo construiste con sabiduría. Y la prudencia te permite mantenerla de pie. Necesitas esos dos ingredientes. Ahora, cuando usted observa esto, cuando usted será que con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará, se establecerá. Afirmar es establecer que en el tiempo quede en el mismo lugar. Usted no tan solamente si ya la sabiduría le puso en un lugar, sea prudente. Y ser prudente significa ser una persona mesurada, que no es una persona que toma decisiones de buenas a primeras, no es un oportunista, porque en lo glorioso de lo que usted pueda llegar a ser, de pronto pueden venir malas decisiones, y ahí es cuando usted tiene que tener prudencia, mucha prudencia, mucha prudencia. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer de usted un gran edificio, y usted puede ser una persona muy destacada, pero cuidado con las decisiones que hay después de aquello. ¿Por qué? Porque Dios va a probar la sabiduría con la cual tú construiste por medio de la prudencia. A ver, ¿cuán prudente tú eres? Por eso la prudencia es muy destacada. Y mire que lo dice Salomón. Salomón sucumbió. Él no fue un hombre prudente. Aunque fue un hombre muy sabio, no fue prudente. ¿Por qué? Porque lo que edificó con sabiduría, por falta de prudencia, Dios le arrebató el trono a él. Entonces, aquí tú puedes ver en el mismo que declaró esto, tú puedes ver cómo terminó su vida. El salmista declara, su padre, ¿no?, en el Salmo 127.1, que es algo que nosotros hemos escudriñado, pero el día de hoy quiero referirme a una parte que no había contemplado en el pasado. El salmista dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Mire, aquí no está hablando de que no hayan edificadores, sino cómo lo hacen. No está hablando de que no hay guardia, sino que quién es parte de esa guardia. Y eso es lo importante en esto destacar. Cuando nosotros edificamos la casa de Dios, o el edificio de Dios que eres tú y que soy yo. Recuerde que el apóstol Pablo en Corintios habla acerca del edificio de Dios. Tú eres edificio de Dios, yo soy edificio de Dios. Cuando edificamos la casa de Dios, o el edificio de Dios, que somos cada uno de nosotros, si no posee los materiales que ilustran el carácter de Dios en nuestra vida, de nada nos sirve. Las inclemencias de la vida evidenciará la fragilidad o lo estable o lo fuerte de la edificación. Por eso cuando Dios le entregó el trono a David, el trono de David fue un trono estable, fue un trono firme, fue un reino que no tan solamente ganó batallas. La problemática de David fue que sucumbió ante una pasión que tuvo que haber un desastre en su vida para lograrla alinear. Pero Salomón no tan solamente sucumbió, sino que también destruyó la posibilidad de poder haber continuado el legado de su padre. Entonces, si Jehová no edifica la casa, ¿qué quiere decir? Si Dios no está en la edificación, si el carácter de Dios no está en la edificación, si las motivaciones que te llevan a edificar, si todas las motivaciones con las cuales tú edificas no está la intencionalidad de Dios, Dios va a aprobar esa edificación. Y la va a aprobar no tan solamente para ejemplificar que Dios no está ahí, porque hay veces que nosotros edificamos cosas para ilustrar que Dios está ahí, pero cuando Dios está siendo representado en forma ilegal, Dios va a echar abajo aquello. Esto es desastroso, hermano, lo que yo voy a decir ahora. Muchas iglesias se levantaron con el estandarte que representaban a Dios, y hoy esas iglesias han desaparecido en medio del mundo. ¿Sabe por qué? Porque no había legalidad, no estaba el carácter de Dios en esa edificación.
Por eso así como iglesias se levantan, así iglesias desaparecen. ¿Por qué? Porque tienen el nombre de Dios, pero no le representan. Entonces todo lo que no representa a Dios se va a venir abajo. Pero todo lo que representa a Dios va a ser estable. Eso es lo delicado de la edificación. Por eso nosotros los que somos hijos, cuando viene la inclemencia del tiempo a nuestra vida, cuando viene a azotar una problemática en nuestra vida, Dios lo que está haciendo, no tan solamente probarnos a nosotros que hemos construido bien, sino que mostrándole al mundo cómo es el edificio que Dios construye. Amén. Porque todo lo que usted edifica es para mostrarlo a un mundo que necesita ver a Dios. Entonces cuando Dios a usted lo prueba, usted permanece de pie, usted permanece estable, su casa está firme, una que otra teja se le movió, ¿no? Una que otra ventana se le pasó el agua, una que otra cosa sucumbió. Pero aquellas cosas suceden para que usted vea que hay algunos ingredientes que no son perfectos, que no son plenos, que no son precisos en su vida. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios hace que se le llueva la casa en algunas áreas. ¿Para qué? Para que usted corrija situaciones. Porque aunque edificaciones son muy firmes, de pronto nosotros edificamos muy personalmente en nuestra vida. Y obviamente Dios no puede venir en tu socorro cuando tú has edificado a tu manera. Dios no puede tapar las goteras que fueron construidas no con su carácter, sino que con el tuyo y con el mío. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Ahí está tu carácter, no está el mío. Entonces, por eso Dios de esta manera ilustra que debemos edificar conforme a sus materiales. Ahora, Hechos, capítulo 20, 32, vamos ahí. Solo la palabra de Dios nos provee de los materiales correctos, precisos para edificar, de forma segura y estable en el tiempo. Este capítulo, de hecho, capítulo 20, 32, el apóstol Pablo está haciendo una referencia y le está dando un consejo a los hermanos. Él le dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué es lo que el apóstol le estaba imprimiendo con respecto a la edificación, a la iglesia? Porque vamos a hablar acerca de la perseverancia, ¿no? Y ahora entro en el tema rápidamente. Quería poner esa plataforma sobre la cual tenemos que basar nuestra edificación. ¿El apóstol qué estaba diciendo? Ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificados y daros herencia con todos los santos. De pronto hay personas que pueden solamente edificar mientras tú tienes encima a tus protectores, a tus enseñadores, a tus instructores. Pero llega el momento en que Dios quita a tus instructores y tú no los tienes cerca, no los tienes a la vista, pero la instrucción está ahí. Por eso el apóstol dice, está como despidiéndose aquí el apóstol Pablo. Se está como despidiendo de la gente, le dice, ahora los encomiendo a lo que les enseñé, les encomiendo a lo que les instruí. Porque uno no puede estar todo el día con sus hijos. Mire, si usted me pregunta a mí, uno de los grandes terrores que yo tenía era cuando mis hijos tenían que ir al colegio y tenía que dejarlos ir solos. O cuando nosotros los llevábamos a los niños, los llevábamos de la mano y los dejábamos en la puerta y después llegó el día en que tuvieron que irse solos. No sé, pues yo creo que a los chiquillos hasta grandes los fuimos a dejar. Hasta los 10 años, Manolito. Ay, y un día lo tuvimos que dejar ir solo. Y la mamá lloraba en el paradero ahí, dejando que tomara sola la micro. Claro, porque uno no quiere soltar a los hijos, pero tarde o temprano los hijos, uno tiene que encomendarlos a lo que les enseñó. A las directrices que uno le dice, uno tiene que encomendar a eso. Y el apóstol aquí está haciendo lo mismo. Lo estaba encomendando a la palabra de su gracia, a la que él había exhortado y le había enseñado. Entonces, y cuando el apóstol está hablando acerca de eso, él está hablando de la perseverancia. Le está diciendo, perseveren en lo que les estoy enseñando, en lo que les instruí, perseveren en aquello. Porque una cosa es que tú escuches hoy y otra cosa es que tú perseveres en lo que se te enseñó. Perseveres en lo que se te instruyó. Porque a veces las palabras son gratas al oído y son bonitas al oído, pero para que lleven y carguen fruto, tienen un proceso difícil en nuestra vida. Entonces, la perseverancia es la que nos compete en este día impartir, ¿no? La perseverancia.
Perseverar. ¿Qué significa perseverar? Mire, aparecen muy pocas citas bíblicas acerca de perseverar. No está, en muchos textos no está la palabra perseverar, pero sí la motivación de la Escritura que habla de la perseverancia, como en el capítulo 20, verso 32 que recién le leí. Le está hablando de perseverancia aunque no aparece la palabra perseverancia. Entonces, ¿qué es la perseverancia? ¿No? ¿Qué significado tiene la perseverancia? En el griego se usa la palabra proskarteresis. Proskarteresis, que significa persistir, ¿no? Significa persistir, atender constantemente, continuar sin desvío, adherirse firmemente, agarrarse bien, firmeza y constancia en la ejecución de los propósitos y en las resoluciones del carácter. Muy amplio, ¿no? Muy amplio lo que es perseverancia. Muy amplio, me gustó mucho toda la explicación que leí en las diferentes perspectivas de los diccionarios a los cuales acudí. El diccionario de español es muy escueto, ¿no? Persistir, pero es mucho más profundo, en el contexto cristiano es mucho más profundo. Entonces, existen la perseverancia, bíblicamente existen dos tipos de perseverancia. Está la perseverancia natural y la sobrenatural, ¿no? Y esto es bueno que usted lo sepa. Esto es muy bueno que usted lo sepa, porque cada una de ellas apunta hacia el carácter que la persona tiene. Existen dos formas de perseverar, ¿no? La perseverancia natural es aquella que poseen y logran los hombres como virtud humana, natural, debido a la formación adquirida, que ha sido fortalecida con voluntad y disciplina, ¿no? Porque uno puede disciplinarse en la vida y ser una persona perseverante, ¿no? Pero la perseverancia sobrenatural, la que se desarrolla por una tarea ardua y continua, que se funda en las acciones ordinarias y continuas por tiempos indeterminados, se requiere de la gracia de Dios. La palabra clave ahí, ¿cierto?, es cuando se funden las acciones ordinarias y continuas por tiempos indeterminados. Se requiere de la gracia de Dios, como sucede en todas las virtudes sobrenaturales de origen divino. Dios es creador y Él es perseverante contigo, ¿o no? Dígame que Dios no es perseverante contigo. Y una y otra vez te está llamando. Pero ¿y nosotros con las personas cómo somos? Con la perseverancia natural. Mira, esta es la última oportunidad que te doy. Esa es la perseverancia natural. Después de muchas oportunidades uno dice, mira, esta es la última. Hasta aquí llego yo. Esa es la natural, ¿no? Esa es producto de la disciplina. Pues la disciplina natural tiene un asta. Pero la disciplina de la perseverancia en Dios, cada día recibe una impronta por medio de la gracia de Dios que te hace tolerar y sobrellevar a esa persona que es intolerable, que es imposible soportar. Entonces tú necesitas la perseverancia. ¿Por qué? ¿Y por qué necesitas la perseverancia? Porque de pronto para ganar a alguien para el Señor, en el caso de la formación del carácter de Dios en nuestra vida, para lograr sobrellevar a alguien, tú vas a necesitar la perseverancia de Dios. La gracia de Dios va a ser determinante, que tú seas estable en el tiempo con respecto a esa persona en particular. De pronto pueden ser situaciones de un trabajo, de tu desarrollo escolar, universitario, puede ser a lo mejor un tema trivial, pero de pronto cuando trata de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, tú no te puedes desligar de ellos. Por eso de los hijos tú puedes decir, esta es la última oportunidad, si no te corriges ahora, dejas de ser mi hijo. Va a ser tu hijo toda la vida. El tema es que los que somos esposos, de pronto le podemos decir a nuestra esposa o al esposo, esta es la última oportunidad si no dejas de ser mi esposa. Eso es un hecho, eso puede ser un hecho concreto. Y ahí puede operar esa falta de gracia de Dios en perseverar para que la persona llegue a los cambios más gloriosos en su vida. Entonces, dijimos, existen dos formas de perseverar.
La palabra de Dios nos muestra dos tipos de perseverancia según dos textos que voy a tocar, ¿no? Usted necesita saber en qué posición está. Primera de Samuel, capítulo 12, verso 21 al 25, el profeta, ¿cierto? El último juez que hubo antes de que hubiera rey. Primera de Samuel, capítulo 12, del 21 al 25, el profeta le exhorta al pueblo y le dice lo siguiente. Dice, no os apartéis en pos de vanidades. Mira, aquí cuando dice, no os apartéis en pos de vanidades, está hablando de perseverancia. Persiste en buscar a Dios. Persevera en buscar a Dios. Pues ahí esa frase solamente no dice perseverancia, pero la indicación y la exhortación y el consejo le está diciendo, no dejen, perseveren en buscar a Dios. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Y aquí le está haciendo esta exhortación por la petición de rey que le habían hecho, ¿no? Porque Samuel les concedió rey. Bueno, Dios le había dado la orden, les concedió rey, y el pueblo creía que él se iba a desentender de ellos. Le dijo, no, yo voy a seguir rogando por ustedes, pero ya que quisieron rey, permanezcan en buscar a Dios, y que ese rey también los lleve a ese encuentro diariamente. Entonces le dice, así que lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, aquí le está dando la exhortación, ¿ve? Aquí le habla de perseverancia. Le habló al comienzo en forma implícita, pero ahora le dice explícitamente. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Amén. Entonces, el perseverar implica que usted y yo podemos perder lo más preciado de Dios, aunque hayamos sido su elección. La elección de Dios, que fue unilateral para con usted y para conmigo, Dios no puede definir cuáles van a ser sus decisiones. Dios lo que hace es instruirle a usted sobre el camino que debe andar. La perseverancia es parte del fruto de Dios en su vida. Entonces, si esta es la exhortación, o sea, si este es el camino o este es el resultado de los que no van a perseverar, mire lo que dice Isaías, capítulo 26, verso 3. Mire, que tiene el paralelismo con lo que decía Samuel. Porque Samuel le está diciendo, ¿cierto? Perseveren en el bien hacer, perseveren en su palabra, perseveren en todo lo que él... no se vayan en pos de vanidades. Les ruega. Isaías capítulo 26, 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, ¿en qué tienes que perseverar tú para que seas guardado? Su palabra. ¿Qué tienes que hacer tú para que el mal te toque? Dejar de seguir, dejar de perseverar en su palabra, en su instrucción, en sus mandatos, en su exhortación. Entonces, Dios recompensa a aquel que persevera e insiste en confiar en Él, aunque temporalmente no tenga idea por qué vive lo que vive. Porque de pronto Dios necesita instruirle a usted por medio de la perseverancia, necesita instruirle cómo usted va haciendo que su fe comienza a expresarse, porque la fe tiene mucho que ver con la perseverancia, ¿no? Tiene mucho que ver. Entonces, Dios recompensa a aquel que persevera e insiste en confiar en Él, aunque temporalmente no tenga idea por qué vive lo que vive. El apóstol Pablo lo ilustra muy bien en Romanos capítulo 8. Vamos ahí, por favor. Romanos capítulo 8, versos 31-32. Romanos capítulo 8 nos habla del resultado final de los que perseveramos. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Cierto? ¿Qué pues diremos a esto? El capítulo 8 es un capítulo muy hermoso. En el verso anterior, en el verso 28, ¿cierto? 3 o 4 versos antes,
está la famosa cita que muchos de nosotros hemos citado alguna vez en nuestra vida, ¿no? Romanos 8:28, cuando dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, aunque tú no entiendas por qué vives lo que vives, si tú perseveras en ello, va a llegar el momento en que vas a entender el por qué y el para qué. Entonces el apóstol más adelante, después 4 textos más adelante, dice, ¿qué pues diremos entonces a esto? Cuando de pronto estamos en situaciones difíciles, la perseverancia está siendo probada en usted, porque usted necesita ser probado en ello. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Porque mire, la perseverancia tiene que ver con todo aquello en lo cual creemos y esperamos. La perseverancia tiene que ver con aquello. Mucha gente se acerca a Dios porque espera algo de Él. No tan solamente quiere creer en Él porque es Dios, sino que también quiere tener un resultado de. Necesita que esa persona, la persona en la cual cree, le otorgue aquello que vino a buscar delante de Él. Cuando tú te acercas a alguien para ayuda, para aconsejar, tú esperas algo de Él. Entonces, el apóstol aquí nos dice esto. ¿Cómo no nos dará, si ya nos dio a su Hijo, cómo no nos dará juntamente con Él también todas las cosas? La perseverancia es una virtud que debe estar impregnada de la gracia de Dios y su unción para que en todo lo que hagamos, la gratitud sea el distintivo de nuestro carácter, determinante de confiar en Él. Mire, ¿cuántas personas por no perseverar en Dios perdieron lo más preciado? Eso le pasó a Saúl. A Saúl le pasó eso. La impaciencia lo llevó a ejercer y hacer algo que le estaba prohibido. Hay personas que por impaciencia pierden lugares de privilegio que ya Dios les ha dado. La impaciencia de pronto le hace perder a personas sitiales donde Dios los ha puesto, y de pronto personas abandonan esos lugares por unas propuestas con más paz, de acuerdo a este mundo. Yo recuerdo un amigo que estaba en un muy buen trabajo y le vino una propuesta donde ganaba 3 veces más de lo que ganaba ahí. Y él estaba bien, pero la propuesta fue tan jugosa que no perseveró en querer estar en la empresa que estaba, que era una buena empresa. Y apareció otro con una propuesta y le aseguró 3 meses. Y después él tenía que hacerse el sueldo. Bueno, adivine cuántos meses duró. 3 meses. Y después se quedó sin lo uno y sin lo otro. ¿Por qué? Porque tú tienes que perseverar, en lo que tú perseveres, tienes que perseverar con ciencia, con gracia de Dios, con unción de Dios. ¿Por qué? Porque solamente la unción de Dios te puede dar la capacidad para poder soportar las presiones de una propuesta que a la luz de lo que tú necesitas parece jugosa, parece atractiva. Por eso el perseverar no es un tema antojadizo de ti y de mí. Debemos perseverar porque es lo que nos va a poner en el lugar que muchos de nosotros tanto hemos anhelado. Mateo, miren, vamos a Mateo capítulo 10, 22, por favor. Mateo nos habla de la insistente exhortación de nuestro Señor, el de ser perseverante y la razón del por qué ser perseverante. Dijimos que Dios es el máximo perseverante como ejemplo que tenemos. Tú estás aquí, yo estoy aquí, porque Dios fue perseverante con nosotros. Llamándonos una y otra vez. Dime tú, ¿cuántas veces tú le harías la invitación a alguien, a un lugar? Y de pronto tú dirías, mira, ya no lo invitemos más, si ya lo he invitado tantas veces, no quiere ir. Y uno se aburre, pero no te aburras. Porque va a llegar el día en que esa persona a la cual tú le haces una invitación para que sea atractiva para ella, a lo mejor Dios está usando tu perseverancia, tu amor perseverante hacia esa persona, y perseverantemente, pero persevera con la perseverancia sobrenatural, que es extendida en el tiempo. No perseveres con la perseverancia natural, aquella que dice, ya no lo invito más. Esa es perseverancia natural, te aburriste.
Ya, te hartó la persona. Tú tienes que perseverar con la perseverancia de Dios. Mire, la persona que a mí me invitó a la iglesia, después que yo había estado hasta los 10 años, ¿cierto? Después me perdí 7 años, dando vueltas por ahí por el mundo, y una persona constantemente me invitaba, y cada vez que me veía me invitaba, cada vez que me veía. Y yo pensaba, oye, esta niña no se aburre de invitarme. Hasta que un día, yo para que ella no me invitara más, accedí. Y esa fue mi muerte. Porque en verdad que fue mi muerte, porque entré a la iglesia y nunca más salí. No, como algunos de ustedes que lo invitaron a hablar conmigo y se quedaron aquí. Gloria al Señor por ello, ¿no? Hasta que ya, bueno, vamos a conocer a ese pastor, ¿eh? Vamos a ver qué tanto tiene ese pastor. Porque esto es así. La perseverancia, cuando tú le pones esa gracia, cuando tú le pones la gracia de Dios a la perseverancia, esa gracia toca a la persona sobre la cual tú vertiste perseverancia divina, no humana. Por eso la natural se aburre. La natural tiene fecha de vencimiento, pero la sobrenatural de Dios siempre es permanente y se acrecienta. Por eso a veces, hermano, mire, nosotros a veces cuando tenemos conversaciones con mi esposa, nosotros a veces conversamos, a ver, Dios mío, ¿cómo guiamos a estas personas? Porque de pronto uno como pastor también se cansa, ¿no? De pronto ahí, de él. Y uno tiene que animarse cada vez animarse, y vamos al ataque, una y otra vez. ¿Para qué? Para no ser invadidos por esa perseverancia humana natural, porque la perseverancia humana natural es muy hipócrita. Porque ya cuando no dio resultado, uno dice, bueno, ya. Además ni agradeció que lo invitaba, ¿no? Pero la perseverancia que es divina nunca es jactanciosa, siempre tiene el amor y la gracia de Dios. Entonces no se ufana del sacrificio, sino que se goza en que cada vez que la persona invierte un poco de tiempo en atrapar a esa persona para Dios, Dios en alguno de esos días se mostrará. Amén. Entonces, mire lo que dice Mateo capítulo 10, 22. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero mire, no quiero poner el énfasis en la palabra perseverar, aunque estamos hablando de la perseverancia, sino que dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. O sea, cuando tú tienes la perseverancia de Dios, cuando tú cargas la perseverancia de Dios, la gente te aborrece. ¿Por qué te aborrece? Porque la persona dice, oye, esta persona que es insistente. Si ya, oye, le he dicho de todas las formas y de todas las maneras que yo no creo ni quiero ir donde esta persona, donde tú estás. No quiero ir ahí. Eso no es para mí. Pero todo cuando tú eres insistente en mostrar a Dios, en mostrar el carácter y el nombre de Dios, cuando tú muestras la perseverancia desde la perspectiva del nombre de Dios, entonces muchas personas te van a aborrecer. Pero persevera hasta el fin. Porque aquí la perseverancia, cuando este texto ha sido muy mal usado, hay personas que dicen, y seréis aborrecidos aborrecido de todo por causa de mi nombre, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. No es que tú tienes que perseverar para ser salvo. La salvación no está supeditada a que tú perseveres. La salvación es un hecho concreto que ya Dios te dio. Tú tienes que perseverar en honrar a Dios mostrando su nombre. No tiene que ver con la salvación en sí mismo. Porque dice aquí, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. No está hablando que tú dices, no perseveré y no voy a ser salvo. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con ese ingrediente. Tiene que ver con el ingrediente de que tú tienes que mostrar a Dios hasta el fin. La salvación ya está dada. Es un hecho concreto. La salvación no es un acto de tu perseverancia. La salvación fue un hecho concreto por el sacrificio de Dios en Jesucristo el Señor. Amén. Entonces la perseverancia aquí no tiene que ver que de pronto una persona dice, no perseveró, esta persona no perseveró. Mire, muchas personas pudieron haber terminado en la calle, en una cuneta, y lo más probable que no tiene que ver que esa persona murió ahí y dejó de ser salva por morir en esa condición. Porque la salvación es un hecho concreto, no a tu conducta, sino a la conducta de perseverar, de que Cristo cuando murió por ti, ¿cierto? Murió y es un hecho concreto en tu salvación. El tema es cómo tú haces las cosas,
cómo tú el nombre de Dios lo llevas hacia las personas y no sucumbes. Que la gente te aborrezca y de pronto tú dices, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. No dejes de perseverar en ello, aunque la gente te aborrezca. Sigue mostrando a Dios. Sigue mostrándolo. Persevera en eso. Debemos entonces desarrollar la virtud de ser cuidadoso en todo, aun cuando en ausencia de aquellos que nos enseñaron y exhortaron, peligramos con constantes propuestas para abandonar nuestro estado glorioso de salvación. Así lo expresa el apóstol con esta profunda impartición, ¿no? Cuando dice en Filipenses capítulo 2, vamos ahí, Filipenses capítulo 2, verso 13. Dice, el apóstol Pablo hace una declaración muy hermosa aquí, ya llegando al final de lo que estamos hablando hoy día. Miren lo que dice aquí el apóstol. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. ¿Cuál es la conducta tuya cuando tú no estás en presencia de tus instructores, de tus padres, de los que te exhortan? Y el apóstol aquí es muy enfático cuando él dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuál es tu conducta? ¿Cuál es tu conducta? ¿Cuál es tu perseverancia? ¿Eres perseverante cuando estás ausente de las normas rígidas de tu instructor, de tu profesor? Dime, los que van a la universidad y el profe, el maestro le enseña. Dime tú, ¿el maestro está preocupado? ¿El maestro está preocupado si está estudiando o no? El maestro no está preocupado. ¿Qué es lo que hace el maestro? Le instruye. Y si él no llega preparado para la prueba, para el examen, ¿el problema de quién es? Del alumno, del que está siendo instruido. Entonces Dios, ¿qué está haciendo con esto? ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está exhortando. De la manera que de la manera que tomaste esa atención y has sido riguroso en cumplir la palabra, espero que lo seas también en mi ausencia. Entonces, la perseverancia tiene que ver con eso. Que aunque el ojo de aquel que te instruye, que te exhorta, que te enseña, no está encima tuyo, tú estás constantemente perseverando en tu buena conducta, perseverando en dar a conocer a Dios, perseverando en que tu salvación tiene que ser guardada y cuidada con temor y temblor. No porque la salvación no sea un hecho concreto, ya lo es, solamente cuídalo, solamente enriquece lo que Dios te ha dado. No está hablando de que tú tienes que ganarte algo, ya Dios lo ganó por ti. El tema es cómo tú estás adornando aquello que Dios te ha dado. Entonces la perseverancia tiene que ver con todo esto, con virtudes que son gloriosas para destacar el carácter del Hijo. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿Jesucristo como Hijo fue perseverante? Una buena pregunta, ¿no? ¿Él fue perseverante? Notoriamente, ¿podemos ver que él fue perseverante? Mire, la perseverancia tiene que ver con los distintivos que inspiran a ser perseverante. ¿Te acuerdas tú? Ahí en Lucas, entre el capítulo 12, 14, por ahí está la historia de la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia que dice que cuando Cristo llegó a la ciudad, dice que había una mujer que le decía, Señor, ten misericordia de mí. Y dice que Jesucristo la ignoraba. Así. Escuchaba la voz. Y los discípulos le decían, deja de gritar, deja de molestar al maestro. Dice que Jesucristo seguía caminando. Dice, Señor, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada de un demonio. Entonces, lo primero que Cristo hizo fue que la ignoró. Lo segundo es que tuvo una actitud, ¿cómo podríamos decirla? Podríamos decir que, ¿cómo se llama la ley esta que están promocionando mucho en el mundo entero? Que uno no tiene que discriminar a nadie, ¿no? La discriminación que hizo Jesucristo fue brutal, ojo. Le dice, no es bueno dar el pan de los hijos. Esa es una abierta discriminación. ¿Ah? Ella era sirofenicia, por lo tanto no era israelita.
Y Cristo, escuchar de Cristo esto, escuchar de Cristo, no es bueno que yo dé el pan de los hijos, de la casa, a los extranjeros. Pero Jesucristo no usa el tema extranjero, sino que usa la palabra perrillos. ¿Y por qué usa ese lenguaje? Escúcheme bien, porque esta era una enseñanza para el pueblo. Estaban todos ahí, ¿no? Dice, porque él había venido a la oveja perdida de Israel, ¿no? Y vino ahí, y vino al pueblo, y le dice, yo no puedo darte el pan que le pertenece a los hijos. Los perros no tienen parte con este pan. Y la mujer vuelve al ataque de nuevo y le dice, no importa, yo me conformo con las migajas que caen de la mesa de los dueños de ese pan. Y cuando la mujer le dice esto, dime tú, ¿qué vistes en la actitud de esta mujer? Perseverancia, amado, perseverancia. Eso es lo que nosotros los cristianos tenemos que aprender. La perseverancia, aún sabiendo dónde está el detonante de tu bendición, tú tienes que perseverar en aquello. Porque esta mujer, no siendo hija, ¿cierto?, siendo confrontada, aún con su raza, ¿cierto?, y siendo discriminada, a consecuencia, porque Cristo lo que hizo al discriminarla fue darle una tremenda lección a su pueblo. ¿Por qué? Porque esa misma actitud de la mujer sirofenicia dijo, Dios mío, qué tremenda fe tú tienes. Tú sí que tienes fe. Y le dice, se ha hecho como tú has pedido. Y dice, en la misma hora, su hija fue libre. ¿Pero qué fue lo que la hizo libre a la hija? ¿Qué fue lo que la hizo libre? ¿El poder de Jesús o la perseverancia que tuvo en seguir a Jesús? Ese es el tema, hermano. La perseverancia, las virtudes de Cristo brotan naturalmente porque en Él está, todo lo que tú necesitas está en Él. Cuando tú perseveras en buscarle a Él, todo ese fruto de Cristo va a fluir sobre tu vida, tan solamente por ser perseverante y creer en Él. Por eso muchas personas que quedan en el camino, por falta de perseverancia, ven cómo los demás, ven cómo a los demás Dios los colma de favores y de bendiciones. ¿Por qué? Porque fueron perseverantes. Claro que sí. El que no es perseverante no puede ser colmado de favores. ¿Por qué? Porque la perseverancia es una virtud que Dios demanda y destaca como una virtud indispensable en cada uno de nosotros, en los que somos hijos. Por eso, en los que somos hijos. Por eso Jesucristo se admiró tanto de esta mujer, que no siendo hija de Israel, dice, Dios mío, se echa conforme a como tú pediste. Porque esa fue una enseñanza para el pueblo. Cristo sabía por qué le respondía así, ¿no? Él siendo Dios, yo entiendo que Jesucristo lo hizo a propósito de ignorarla, de tener una actitud discriminatoria por su raza. Pero la mujer persistió, perseveró en aquello que quería. Entonces, la perseverancia tiene como objeto permitirnos alcanzar cada día la perfección dada por nuestro Dios. Miren, Filipenses capítulo 1, verso 3 y 6. Terminamos con este texto. Yo recuerdo una vez, perdí un trabajo por no ser perseverante. Un muy buen trabajo. Ahora cualquier hiper mega espiritual podría decirme hoy, no, pero que eso no estaba para ti. No, yo perdí ese trabajo. Yo lo perdí por falta de perseverancia. Un trabajo al cual tenía que solamente llevar mi currículum para postular. Era mío. Yo no lo perdí porque Dios quería que lo perdiera, lo perdí yo y seguí trabajando en otros lugares. Perdí un trabajo donde yo destacaba para ese trabajo, pero por no perseverar en el orden y la disciplina de llevar mis papeles, mi currículum como ameritaba, porque la persona que tenía que darme la posibilidad de entrar a ese trabajo, me dijo el día lunes, necesito tu currículum aquí. Yo voy a llegar a las 10 y necesito tu currículum.
Mire, me acuerdo de ese día, cómo iba vestido la persona, me acuerdo cómo apareció y me acuerdo del asombro, cómo me subió lo rojo de todo mi cuerpo y me acordé que no había llevado el currículum. Entonces cualquier persona me diría, no, pero que usted ahora es pastor. Pues. No era suyo ese trabajo. No, yo creo que ese trabajo era mío. Estoy consciente de eso. Y lógicamente como no fui prolijo, no fui ordenado, me fui por otros senderos míos, propios, personales, decisiones privadas mías. No puedo decir que Dios no me dio la oportunidad estuvo. El tema es que yo no estuve y no fui perseverante en el momento que debía haberlo sido. Entonces, cuando uno analiza estas cosas a la luz de la perseverancia, obviamente Dios pone en tu camino, en tu camino situaciones que hacen que tu vida sea caracterizada en el carácter del Hijo de Dios. Pero cuando tú y yo no perseveramos en ese bien hacer, obviamente tú vas a tener el resultado de tus decisiones. El apóstol Pablo, y quiero terminar con este texto, cuando dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo ahí? ¿Qué es la impronta que sale de ahí? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Perseverancia. Siempre. Constante. Permanente. Perseverante. Siempre. ¿No? Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Pues vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién comenzó la buena obra? ¿En nosotros? Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué determina eso? Perseverancia. Lo que tú comenzaste a hacer bien, lo que comenzaste a hacerlo bien, perfecciónalo. Eso se le llama perseverancia. El tema es que cuando nosotros por cualquier situación no perfeccionamos el llamado que Dios nos ha dado a ser hijos, a no distraernos de nada, ¿sabe lo que sucede en la vida? Que nosotros muchas veces vamos a llegar tarde a lo que Dios definió, que llegáramos en un momento exacto. Hay gente que llega tarde en todo tiempo a su vida, a las cosas que Dios tiene para ellos. Por poner un ejemplo, le voy a poner el siguiente ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dice a Jesucristo dice que la Biblia dice, Mateo, dice, y Jesucristo mirando a Jerusalén, ¿cierto? Dijo, debo ir a Jerusalén, porque ya tenía que ir a ser sacrificado. Y aparece Pedro y le dice, Señor, no vayas. ¿Se acuerdan cuando esa historia? Señor, no vayas, le dice. No vayas. ¿Y qué le dice Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. ¿Sabe lo que sucede? Jesucristo tenía que llegar a una hora a Jerusalén. Él tenía que ser crucificado a una hora que ya estaba determinada por Dios. Dios había determinado el día y la hora de su muerte y él no podía distraerse de ir a otro lugar, sino a donde tenía que morir. A eso se le llama vivir una vida agendada, donde tú no pierdes tu tiempo. Tú haces lo que debes hacer y perseveras en ello y no te distraes en cosas que te sacan del propósito. Entonces, lo que a ti te saca del propósito, hazte responsable de lo que te sacó del propósito. Pero no digas que no tuviste la oportunidad, no digas que Dios no te dio el tiempo, no digas que Dios no te dio las oportunidades, no digas que Dios no te dio la plataforma. Jesucristo tenía que ceñirse a un protocolo de vida, la perseverancia. ¿Y qué significaba ello? Que el día que él tenía que mirar hacia Jerusalén porque tenía que morir a la hora, la Biblia dice que él murió a la hora sexta. Y a esa hora tenía que morir. No podía morir a la hora séptima, octava ni novena, no, a la sexta. A la hora que Jesucristo no va a Jerusalén, cuando Pedro le dice, no vayas, y de pronto Jesús le dice, bueno, ya voy mañana. ¿Me entiende? Ahí se echa a perder todo el plan. La perseverancia se trunca, se queda trabada. ¿Por qué? Y queda mal formada. ¿Por qué? Porque en el ejercicio de lo que tú y yo debemos hacer, cuando nosotros nos damos la licencia de hacer cualquier cosa, menos cuando hacemos cualquier cosa y no le improntamos esto, no le adosamos esto, obviamente tú no puedes pretender que Dios concrete contigo lo que Dios destinó para una hora y tú llegaste a esa otra hora.
A eso le llamamos perseverar en aquello que Dios destinó para ti. Por eso los hijos no andamos, los hijos de Dios, no andamos a la hora que se nos antoja. Nosotros tenemos que ser precisos. Por eso Jesucristo le habla fuertemente a Pedro. No le dice, me eres una piedra de tropiezo. Hay situaciones que para ti y para mí son situaciones de tropiezo, que nos sacan de nuestro estado de perseverancia, nos sacan de nuestro estado de estabilidad, nos sacan de nuestro estado de compromiso. Todo aquello, hermano, que es vano, todo aquello que es ilusorio, todo aquello que es temporal, no deje que se ponga en tu camino. El que pierde la virtud de la perseverancia va a lograr muy pocas cosas en la vida. ¿Se acuerdan de ese adagio que dice, toda escoba nueva barre bien? ¿Se acuerdan de eso, no? Claro, porque hay algunos que comienzan cuando están en un lugar, comienzan como caballo inglés, ¡fum!, rápido, pero terminan como burro de mercado, ¿no? Al pasito. Esa no es la idea. La idea es, si tú comenzaste, si tú tienes la oportunidad, si Dios te dio la oportunidad de poder ejercer en un lugar y comenzaste bien, perfecciónalo. ¿Qué dice aquí el texto? El que comenzó la buena obra. Cuando Dios comienza una buena obra, haz la otra parte, perfecciónala. Por eso, toda persona que no se perfeccione en la vida, no va a ser bien mirada. ¿Por qué? Porque es una persona que no tiene perseverancia. Una persona que no tiene perseverancia no es confiable. Yo, personalmente como pastor, no confiaría en una persona que no persevera. No puedo. Al contrario, le hago un daño. A cualquier persona que yo llame al liderazgo, que no sea perseverante, que no sea estable, que no sea permanente, le hago un daño. ¿Por qué? Porque la iglesia lo va a mirar a él y va a decir, este es el líder y es indisciplinado, llega a la hora que quiere, va y viene como quiere. Le hago un daño a esa persona. Por eso nosotros, los que tenemos un cargo visible, estamos siendo monitoreados por la gente. Dígame usted, en el Congreso cuando los diputados, los senadores, que están para trabajar en ese lugar, porque los diputados y los senadores tienen trabajos paralelos, y cuando comienzan a vertir mucho tiempo en su trabajo y no lo ejercen acá, hace unos días atrás leí una noticia, que cuando se tenía que votar, no sé, de los 40, 45 senadores o de los diputados que tenían que haber, no me acuerdo de cuál de las dos cámaras era, no había quórum para votar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si tú estás en una posición de privilegio, como es ser diputado, senador de la República, tú tienes que estar en el lugar donde la gente te escogió para que tú ejerzas tu trabajo para el cual la gente te escogió. Entonces, la falta de perseverancia en la vida es lo que te ha llevado a ti y a mí muchas veces a los fracasos más desastrosos. ¿Y por qué? Porque no hemos sido perseverantes. Por eso este texto lo voy a volver a leer. Cuando Jesucristo dice, doy gracias a mi Dios, el apóstol Pablo hablando, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. El apóstol Pablo, cuando ganaba a alguien para el Señor, lo que hacía él era orar constantemente. ¿Para qué? Para que esa persona fuera perfeccionada, para que esa persona fuera madurada, para que esa persona creciera. Y el apóstol Pablo era un hombre perseverante, con una perseverancia a todo evento. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, ahí él está mostrando como padre espiritual una perseverancia en la oración, en el clamor, en el cuidado de los hijos que Dios le había dado. Estando persuadido de esto, él tenía el convencimiento que la oración, la intercesión constante, iba a permitir que Dios, por medio de su Espíritu, perfeccionara a esos hijos en la fe. Y él dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, si Jesucristo comenzó una buena obra en ti, persevera y perfecciona lo que Dios ha hecho en ti. Perfecciónalo. ¿Y cómo se perfecciona la buena obra? Perseverando. Perfecciónate. Si tú eres bueno en algo, aprende más. Si tú eres excelente, dale realce esa excelencia. Si tú eres una persona destacable en algo, perfecciónate más y más. ¿Para qué? Para que de esa perfección se nutra todo el cuerpo de Cristo.
nosotros que estamos aquí dentro de casa, nos vamos a nutrir aquí y vamos a aprender de ti. Y los que están afuera se van a inspirar para ser como tú. Entonces, la perseverancia en los hijos de Dios no tan solamente tiene un impacto dentro de la casa, sino que fuera de la casa también. Así como los que estamos aquí nos vamos a enriquecer con tu perseverancia, con tu constancia, con tu modelo óptimo de sacar adelante tu trabajo, de ser una persona que está probada, de ser una persona confiable. Así como nosotros nos nutrimos de ti, nos favorecemos de ti, el mundo también va a tener un recurso para salir de su calamidad, de su desastre. Esa es la forma en la cual nosotros nos damos a conocer hacia el mundo. No como personas que estamos dentro de la iglesia y nuestra vida es un desastre. No somos una buena promoción para Dios si andamos así. Pero si tú eres una persona estable, si eres una persona ordenada, si eres una persona con capacidades y esas capacidades impactan en tu vida, tú ordenas tu entorno. Y cuando vas al mundo te transformas en un producto deseable que la gente quiere imitar, entonces persevera. Y hazlo bien, para que el mundo pueda tener un recurso en ti y en mí. Amén. Que la gracia del Señor en este día nos honre y nos bendiga.